el doctor Armando Joet, quien nos brindará la charla número 2 de esta mañana, problemas asociados a la RAM, a la resistencia de los antimicrobianos, y su relación con la agricultura y cadena agroalimentaria. El doctor Armando es médico veterinario de la Universidad de Maracaibo, Venezuela, tiene un doctorado en medicina preventiva veterinaria en el estado de Ohio, es profesor y líder investigador del diagnóstico de enfermedades infecciosas desde 1993. Ha participado liderando y coliderando proyectos de investigación sobre enfermedades zoonóticas transmitidas por los alimentos por agentes patógenos en humanos, animales y ambiente, y desde el 2019 apoya técnicamente a la FAO como consultor internacional en materia de resistencia a los antimicrobianos y actualmente está trabajando en el rediseño e implementación de la herramienta FAO Ruta Progresiva para gestionar la RAM en diferentes países. Cabe destacar que también es un alto colaborador de las tareas y de todas las actividades que está realizando el ICA y que la doctora Erika Calderón también nos mencionó. Le cedo la palabra al doctor Armando, quien en este momento ya nos está dando, nos está proyectando su presentación. Adelante, doctor. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan claramente? Sí, doctor, le escuchamos bien, gracias. Perfecto. Y me imagino que ven mi pantalla, ¿correcto? Sí, señora, en este momento estamos viendo su pantalla. Para quienes no lo conocen, él es el doctor Armando Joedin, virtual. Virtual. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Fernández Helen, por la invitación que me permite estar aquí el día de hoy. Voy a aprovechar a medida que voy en la presentación a contestar también algunas de las preguntas que le hicieron a la doctora Calderón, sobre todo en lo que respecta al componente ambiental, advirtiendo que todavía nosotros debemos construir el sistema de vigilancia de la granja a la mesa, que todavía está por consolidarse, que algunas veces cuando hablamos de estos asuntos nuevos, pues cambiamos la dirección de atención sin terminar el trabajo. Pero les voy a contestar algunas de esas preguntas a medida que vaya mi presentación. Los organizadores me pidieron que cubriera hoy 3 temas en particulares. Uno, hablar de los problemas asociados a la resistencia antimicrobiana con la parte de la agricultura y la cadena agroalimentaria. ¿Cuál es la conexión que tenemos nosotros en la parte agroalimentaria con la resistencia antimicrobiana? Hablar un poquito de la visión holística de la resistencia antimicrobiana en lo que respecta al ciclo de los patógenos multiresistentes y sus determinantes genéticos, para poder contestar la pregunta que nos hicieron con respecto a la parte de integración. ¿Por qué esta vigilancia tiene que ser integrada? Y tan pronto ustedes vean las estadísticas, las realidades que les voy a presentar, esa pregunta se contesta sola. Y el tercero es cuál es el impacto del uso de antimicrobianos, sobre todo el uso inadecuado o no prudente en la cadena agroalimentaria. Les voy a mostrar por qué nosotros ahorita estamos tratando de evitar el uso de antibióticos como promotores de crecimiento, erradicar completamente esa práctica e inclusive monitorear muy cercanamente el uso de antibióticos en los alimentos y en el agua. Y ustedes van a ver, literalmente, van a ver por qué es tan importante hacer eso. Ahora, antes de que empiece a hablar de la resistencia antimicrobiana en la relación con la agricultura, quiero dejarle este pensamiento para que tengan un poquito de contexto, porque muchas veces la gente es muy radical cuando escucha las malas noticias relacionadas a la resistencia antimicrobiana y quiere automáticamente tomar medidas extremas. Esto fue una estadística que observé en esta agenda global para agricultura sostenible que realizó el año pasado en Kansas. Esto lo presentaron allí. En los próximos 30 años debemos producir la misma cantidad de alimentos que en los últimos 10.000 años de la historia del hombre. O sea, tenemos que producir no solamente el doble, sino que tenemos que producir la misma cantidad de alimentos que hemos producido en los 10.000 años de historia del hombre en los próximos 30 años, porque vamos a tener que alimentar casi 9 billones de personas. Entonces, cualquier conversación que se tenga en aspectos que afecten los sistemas de producción tiene que tener esto como contexto, que tenemos que producir comida. Entonces, cuando ponemos eso, el reto es cómo mantener, o en este caso incrementar,
una producción sostenible de productos de origen animal, donde los consumidores nos están pidiendo un incremento en la calidad del producto que le estamos vendiendo, que seamos mucho más eficientes de producir mayor cantidad de alimentos con menos espacios de tierra y menor número de animales, donde tenemos que garantizar la rentabilidad porque al final esto es un negocio. Si no, el productor no consigue tener un nivel, una calidad de vida aceptable, pues no tiene sentido producir alimentos de origen animal en un ambiente donde está incrementando el número de regulaciones, tanto de seguridad ocupacional, ambiental, regulatoria, en el uso de antibióticos, todo eso, y que hay un incremento en la exigencia del consumidor sobre la aplicación de esas regulaciones porque perciben el potencialmente daño que tienen estos sistemas de producción agropecuarios en el ambiente y en la calidad de vida de las personas que son afectadas por ese sistema, donde estamos perdiendo las tierras productivas en una manera acelerada como producto de la urbanización o la creación de ciudades y poblados, donde básicamente se ha perdido, por lo menos en los Estados Unidos, en los últimos 30 años, casi el 25% de las tierras arables y productivas de este país, donde estamos tratando de producir una mayor cantidad de alimentos sin deteriorar el ambiente, sin hacer un daño indiscriminado al ambiente, donde tenemos que producir un entorno de inestabilidad social y política, de cambios de gobiernos, de corrupción, de extrema pobreza, todo eso alrededor de estos sistemas de producción, donde también se nos está exigiendo mantener el bienestar animal, donde dicen mantén los animales saludables y contentos y felices, pero no los trates con antibióticos aun cuando se enfermen. No es posible una cosa sin la otra, donde tenemos que asegurar la inocuidad alimentaria en cuanto a patógenos y a los residuos de este tipo de productos de origen animal. Todo eso lo tenemos que hacer mientras conservamos la eficacia de las drogas antimicrobianas. Entonces, como ven, es un problema extremadamente complejo. Tenemos que producir mucho alimento con altas concentraciones animales que, en cierta forma, en algunos momentos nos obligan a utilizar el uso de los antibióticos, pero lo tenemos que hacer de una forma donde no los perdamos. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Por qué tenemos que prestarle atención a este asunto de mantener la eficacia de los antibióticos? ¿Por qué tenemos que prestar atención a que cómo usamos los antibióticos en la parte agroalimentaria que puedan afectar la parte de salud humana y animal? Para eso voy a ir un poco micro, diferente de la doctora Calderón, que ya nos indicó las pérdidas grandes, macro, a nivel de gobiernos y globales. Yo voy a ir en la otra dirección. Aquí prácticamente la mitad de las personas que están conectadas a esta charla son mujeres. Debido a cómo estamos diseñados anatómicamente, prácticamente 1 de cada 3 mujeres antes de los 24 años de edad va a desarrollar una infección urinaria. ¿Ok? Más aún, al final de la vida, todas las mujeres, aproximadamente el 50% de ellas, van a desarrollar una infección urinaria debido a cómo estamos construidos, cómo estamos diseñados o cómo estamos creados. ¿Ok? Si eso pasa, hoy en día usted va para un doctor y el doctor lo más probable, entre un 70-80% de probabilidad, le va a prescribir empíricamente una droga que usted va a tomar en forma oral, ya sea una píldora o en cucharada, ¿ok? En forma líquida. Este es extremadamente sencillo y económico. Lo puede hacer usted en la privacidad de su casa. Es de muy bajo riesgo porque estas drogas tienden a tener muy pocos efectos secundarios. Generalmente responden muy bien a esa aplicación empírica de ese tratamiento y tienen que tener alta efectividad, es decir, que usted no tiene efectos crónicos secundarios como producto de esa infección urinaria. Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados hoy en día. Para los hombres que están en la charla, 1 de cada 10 hombres va a desarrollar una infección urinaria de este tipo y simplemente con estas drogas vamos a resolver un problema. Se vuelve simplemente un dolor de cabeza mediano o pequeño. Sin embargo, las estadísticas han demostrado que uno de los patógenos más comúnmente asociados con este tipo de resistencia antimicrobiana, como la Escherichia coli, se ha vuelto multiresistente a una velocidad alarmante, donde se estima que en los próximos 20 a 30 años ya no vamos a poder utilizar las drogas de consumo oral,
sino que vamos a hacer un switch a drogas parenterales. Y la Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente el 50% más de las infecciones urinarias en 30 años a partir de ahora van ya sea una inyección o otro tipo de aplicación de las drogas, otra que no sea oral, porque simplemente las clases que se utilizan de esa forma ya no van a ser efectivas. ¿Y cuál es el problema con eso? Ya va a ser mucho más complejo. Usted no se va a poder estar inyectando, ya sea intramuscular o intravenoso, este tipo de drogas. Muchas de ellas tienden a ser de mayor riesgo porque son tóxicas en su aplicación o tendrán que utilizarse combinaciones de drogas para poder realmente tratar estos microorganismos multiresistentes. Ya no lo podrá hacer en la privacidad de su casa, lo tendrá que hacer en una clínica, en un hospital, lo cual incrementa el costo, que es lo que conectaba la doctora Calderón, donde se estima que hasta el 10% del Producto Bruto de un país se va a tener que utilizar en tratar de lidiar con estas infecciones multiresistentes. De allí es donde viene ese costo, porque vamos a tener que hacer un switch de forma oral a parenteral para poder realmente mantener las personas vivas sin complicaciones secundarias. No solamente eso, sabemos que va a haber muchos más efectos secundarios por esas drogas poco más fuertes o tóxicas. La prognosis va a ser comprometida porque aun cuando lo curemos la primera vez, no hay certeza de que usted no vuelva otra vez contra la infección urinaria multiresistente, a la cual tarde que temprano será resistente también a las drogas que estamos usando en este momento. Entonces, este es un problema real que nos está afectando a todos nosotros todo el tiempo. Y eso lo hemos visto en los últimos reportes de resistencia antimicrobiana, donde nosotros estamos viendo millones de personas, por lo menos aquí en los Estados Unidos, donde llevan las estadísticas, que se están enfermando y muriendo en grandes cantidades asociados con estos microorganismos multiresistentes que 20, 30 años atrás eran fáciles de tratar. Ya hoy un día se han creado 3 categorías diferentes, donde tenemos microorganismos urgentes como el Clostridium difficile, donde prácticamente ya no quedan drogas para poder tratar algunos de estos microorganismos multiresistentes que son adquiridos a nivel de los hospitales. Y tenemos otros de bandes de serios a preocupantes, donde ya nada más quedan ciertos números de clases de antibióticos que podemos utilizar solos o en combinación para poder realmente salvar la vida de una persona. Entonces, uno de esos patógenos en los cuales me voy a enfocar el día de hoy son estas enterobacterias, como la Escherichia coli, que tienen esta resistencia a la beta-lactamasa de espectro expandido. Traducción: entre 70 al 80% de los antibióticos que un médico humano utilizaría en una persona que tiene una infección urinaria producida por este tipo de enterobacterias, como la Escherichia coli, van a ser las beta-lactamasas. La ampicilina, la amoxicilina, las cefalosporinas de diferentes generaciones. Este tipo de microorganismos que ustedes ven en la pantalla ya son resistentes por múltiples mecanismos, no por uno solo, múltiples mecanismos resistentes a este tipo de droga, y por consiguiente la droga número 1 que utilizamos hoy en día ya prácticamente la estamos perdiendo en los próximos 20, 30 años. Entonces la pregunta que generalmente me hacen: ¿por qué y de dónde emergen estos patógenos multiresistentes? Y más importante, ¿cómo me llega a mí este tipo de patógenos multiresistentes? ¿Cómo llega al consumidor? Ustedes quizás ya han visto esto. Lo hicieron varios presentadores la semana pasada en diferentes tipos de formatos, pero esto es el ciclo de los patógenos multiresistentes y de sus determinantes genéticos, ¿ok? Yo no los voy a cubrir todos el día de hoy, pero sí les voy a dar un ejemplo de cómo estamos todos interrelacionados hoy en día y por qué la vigilancia y las intervenciones contra la resistencia antimicrobiana tienen que ser integradas. Entonces, empecemos desde el principio. ¿De dónde una persona agarra estas enterobacterias beta-lactamasas de espectro expandido, multiresistentes? Nosotros sabemos que ellas emergieron en los hospitales. Ahí es donde estas primeras infecciones ocurrieron, y no hay sorpresa, porque, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, el 40% de todas las infecciones hospitalarias, es decir, que usted va a un hospital por una actividad X, el 40% de esas infecciones, ¿ok?, son de tipo urinarias. Y la razón para ello es, como ustedes ven en la segunda línea,
1 de cada 25 pacientes en los Estados Unidos son cateterizados. Es decir, que en el momento de hacer colocar ese catéter urinario, se están haciendo una contaminación cruzada por estos microorganismos que están en el hospital, que son multiresistentes y termina la persona con una infección nosocomial urinaria por un microorganismo que va a requerir drogas más avanzadas para poder salvar la salud de ese individuo. Entonces no hay sorpresa, es que eso está ocurriendo y de donde estos beta-lactamasa de espectro expandido crecieron. Pero hay una estadística muy importante, es que casi el 40% de todas estas infecciones por este tipo de microorganismos multiresistentes no están asociados con los hospitales. Es decir, que las personas lo están adquiriendo en la comunidad. Más aún, es importante resaltar que han notado que las cepas de este tipo de Escherichia coli multiresistentes que son adquiridas en las comunidades tienden a ser mucho más patogénicas y virulentas que las que son adquiridas en los hospitales. Y no es sorpresa porque estas son las que infectan individuos sanos. Entonces necesitan mecanismos de patogenicidad y virulencia mayores para poder romper la defensa. El problema con eso es que si usted se infecta a nivel de la comunidad, tiene un 60% más de probabilidad que usted termine con una infección severa producto de este tipo de microorganismos. Y la pregunta es, ¿y de dónde adquiero yo una infección multiresistente urinaria producida por este tipo de Escherichia coli multiresistente? Y una de las fuentes más comunes a nivel comunitario de transmisión de este tipo de Escherichia coli es el sexo, las relaciones sexuales. Lamentablemente no los puedo ver porque generalmente hay una reacción cómica en la sala de incomodidad, pero el punto es que esa es una de las principales fuentes de estos microorganismos multiresistentes a nivel de comunidad. Si usamos la misma lógica que muchas veces utilizan las personas cuando dicen, bueno, si quiero disminuir el riesgo, elimino la fuente de eso. Bueno, muy sencillo. De ahora en adelante no hay más sexo, ni siquiera por razones reproductivas, porque podemos utilizar inseminación artificial esterilizada y garantizándonos esta forma de que no tengamos más circulación comunitaria de estos microorganismos multiresistentes. ¿Cómo les suena eso? Extremo, no funcional, no realista. Entonces, algo así está ocurriendo muchas veces como estamos haciendo recomendaciones en la parte de la agricultura, donde queremos minimizar un riesgo a tomar medidas extremas que realmente sí resolverían el problema, pero crearían muchísimos otros problemas más graves que el original que estábamos tratando de cubrir. Hay otra fuente importante que también ocurre en la comunidad que muchas veces no los pensamos. Por lo menos, no los puedo ver, pero sé que muchos de ustedes deben de tener niños. Este es un estudio hecho en Holanda, donde tienen uno de los mejores cuidados a nivel infantil en guarderías o daycares o preescolares, y aún en esas condiciones ellos consiguieron que casi el 4 al 5% de los niños menores de 4 años y el 8% de los niños menores de 1 año ya estaban colonizados con este tipo de microorganismos multiresistentes como estas BLE. No solamente eso, si ustedes pueden ver el tipo de microorganismos que estos están acá, el tipo de genes, perdón, todos ellos son altamente movibles, incompartibles, no solamente entre otros tipos de chirichas, pero con salmonella y con otro tipo de enterobacterias. Es decir, ya este microorganismo multiresistente y sus determinantes genéticos están circulando en esta población. Y no hay sorpresa, porque realmente los niños lamentablemente no conocen bien la higiene, están realmente muchas veces hacinados en alto contacto. Entonces no hay sorpresa que una vez que entra este tipo de microorganismo, pues se esparce fácilmente y se pueden volver endémicos en este tipo de población y ellos son los que tarde que temprano lo van a traer para la casa. Y si ustedes tienen niños que han usado guarderías, como es mi caso, sabemos que cada 2 o 3 semanas terminamos enfermos con algo más que trajo el niño desde la guardería. Ok, entonces sabemos que está circulando en nuestros hospitales, en nuestras comunidades. Entonces no hay sorpresa que a medida que nosotros los excretamos en nuestra orina o lo excretamos en nuestras heces, estas Escherichia coli multiresistentes terminan en las aguas residuales, en las cloacas, ¿ok? Y ahí es donde entramos
la investigación del rol del ambiente. Nosotros somos un centro de referencia para el Centro de Control de Enfermedades aquí en The Ohio State University, donde estamos estudiando ya hace muchos años el rol del ambiente en este ciclo de resistencia antimicrobiana y su asociación con la agricultura. Nos dimos cuenta muchos años atrás de que había microorganismos hospitalarios multiresistentes circulando en la vida silvestre, en peces y en cultivos en los cuales no había una conexión directa, entre comillas, entre ellos y nuestros hospitales. Entonces no entendíamos cómo estos microorganismos hospitalarios multiresistentes estaban llegando ahí. Y esta es la animación. Si ven la pantalla, tenemos miles de pacientes excretando estos microorganismos multiresistentes en las heces y en la orina, pasan por las aguas negras del hospital y ellas eventualmente van a un sistema de procesamiento de cloacas municipal o de la ciudad, el cual no está diseñado para eliminar o esterilizar y destruir estos microorganismos multiresistentes. Simplemente están diseñados para bajar la carga a un punto de lo cual puedan ser puesto un cuerpo de agua y que no causen problemas de salud o a los animales o a las personas que consuman esa agua. Pero los microorganismos siguen allí y los determinantes genéticos de resistencia siguen allí. Y entonces, por supuesto, cuando estos animales silvestres consumen esta agua contaminada, estos animales silvestres se van a contaminar y colonizar con estos microorganismos multiresistentes. Ahora nosotros podemos entender como un ganso canadiense, como el que ustedes ven en la foto, le podemos conseguir en sus heces la presencia de estas Escherichia coli de beta-lactamasa de espectro expandido, podemos conseguir Staphylococcus aureus resistente a la metacilina, podemos conseguir Acinetobacters multiresistentes y muchísimos otros microorganismos hospitalarios que no entendíamos cómo llegaba a esta población de animales. Ya lo podemos medir y podemos ver cómo se mueve estos microorganismos. No solamente eso, ya lo podemos ver la presencia de estos microorganismos multiresistentes en otros tipos de vida silvestres como venados y mapaches. Lo podemos ver en los peces como que ustedes tienen aquí en el cuadro de la foto. Básicamente cuando lo tomamos no solamente su intestino, pero muchas veces ya infiltrados en sus carnes, estos individuos van a estar contaminados y colonizados con estos microorganismos multiresistentes. Por supuesto, si utilizamos esas aguas contaminadas para regar cultivos y pastos, no hay sorpresa que lo empecemos a conseguir en nuestras verduras, en nuestras legumbres, en nuestras hortalizas, en nuestras frutas, y por consiguiente, si está en el pasto, simplemente o por el riego, va a entrar a las granjas donde tenemos nuestros animales. Estos animales se van a colonizar por este tipo de microorganismos, los cuales se los voy a mostrar en una diapositiva, se vuelven prácticamente endémicos, y posterior a ello, una vez que nosotros le proveemos también el agua directamente contaminada a estos animales, ellos eventualmente van a poder enviar con el producto de proteína, carne, huevo, leche, ese tipo de microorganismos de regreso a nosotros, la comunidad, y algunos de nosotros se enfermarán, regresarán al hospital y se empezará todo el ciclo biológico una vez más. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo, donde este tipo de microorganismos están usando lo que se llama el efecto de la puerta trasera, the backdoor effect, el efecto de la puerta trasera, donde se están escapando de los hospitales hacia el ambiente a través de las fuentes de agua, las cuales entonces son utilizadas para regar cultivos, para recreación, para todo tipo de producción, inclusive para agua potable, y regresan posteriormente a la comunidad, a nosotros, donde nos volvemos a colonizar con estos microorganismos multiresistentes. Entonces, sí, el ciclo de este tipo de patógenos multiresistentes. Y por supuesto, si las aguas están contaminadas, no hay sorpresa que lo consigamos en los vegetales, en los granos. ¿Qué tan malo es eso? Esto es un estudio hecho en Inglaterra, en Holanda, donde tienen unos altos niveles de calidad de agua, y aún en esas circunstancias de un país donde tiene un sistema de manejo de aguas cloacales ejemplar, el 6% de los vegetales crudos salieron positivos a este tipo de Escherichia coli
de beta-lactamasa de espectro expandido. No solamente eso, sino que los genes que consiguieron asociados dentro de esa Escherichia coli son genes que son fáciles de compartir entre otras Escherichia coli, porque muchas veces la Escherichia coli que viene en el vegetal no es la Escherichia coli patogénica, sino que sirve como un reservorio de estos genes de resistencia que se lo van a pasar a las Escherichia coli humanas patogénicas para que ellas sean realmente las que produzcan el daño. Y ya se lo voy a mostrar en unos minutos. La pregunta que yo tengo aquí para todos ustedes, ¿cómo es la calidad del agua en Costa Rica? ¿Realmente estamos manejando bien las aguas cloacales, sobre todo aquellas que vienen de los hospitales o de lugares donde sabemos que hay una gran concentración de microorganismos multiresistentes? ¿Estamos manejando esas aguas de una forma donde no contaminemos los productos de consumo como los vegetales crudos? Y por supuesto, no hay sorpresa de que si están estas aguas contaminadas, eventualmente se las demos a nuestros animales, como lo mencioné anteriormente, y podamos ver la circulación de estos microorganismos multiresistentes en diferentes tipos de animales de granja. Esto es un estudio hecho en Inglaterra en el 2015, donde ya empezaron a conectar estos puntos de cómo estaban llegando ciertas granjas que estaban cerradas con excelentes condiciones de manejo y todavía llegaban estos microorganismos multiresistentes. Y ellos se consiguieron que 1 de cada 4 granjas que muestrearon ya tenían la distribución endémica de este tipo de enterobacterias de beta-lactamasa de espectro expandido. ¿Ok? Y no solamente eso, sino consiguieron en otro tipo de microorganismos, en la flora normal de esos animales, circulando muchísimos genes, como ustedes lo pueden ver, 30 de ellos, a diferentes tipos de drogas y de clases de drogas que están circulando en forma endémica en esos rebaños. ¿Ok? Entonces sabemos que este tipo de microorganismo puede llegar de esa forma a nuestros animales de producción. Entonces, fuente de aguas contaminadas se ha vuelto ahorita un punto muy importante porque sabemos que allí donde están entrando una gran cantidad de microorganismos multiresistentes que no solamente pueden afectar la salud de nuestros animales, pero sino que también pueden pasar por la cadena agroalimentaria de regreso a nosotros. Pero no son la única fuente. Nosotros sabemos que alimentos contaminados también son una fuente, vida silvestre, como lo estamos mencionando anteriormente, esos animales, sobre todo las aves, son capaces de estudios que hemos hecho en Ohio State University, hemos visto que pueden mover Escherichia coli multiresistente hasta entre 3 y 6 kilómetros de la fuente de agua contaminada original donde estas aves silvestres tomaron agua y posteriormente, como ustedes saben, ellos no controlan su defecación y defecan por todos lados, introduciendo de esta forma microorganismos multiresistentes dentro de las granjas. Por supuesto, los granjeros, el personal, ellos traen todos los días cualquier microbiota que ellos tienen y ustedes pueden ver muchísimos tipos de fuentes de microorganismos dentro de estas granjas. No importa cómo entren, una vez que ellos entran dentro de los animales, las Escherichia coli, estas enterobacterias, son flora normal de estos animales y son capaces de adaptarse y producir colonizaciones crónicas, prácticamente de por vida de estos microorganismos. En muchos casos, estos microorganismos multiresistentes pueden ser excluidos por competencia de otras floras más adaptadas a esto, pero ahí es donde viene el uso de antibióticos para ayudar a poner presión de selección que favorece la permanencia de estos microorganismos multiresistentes dentro de las granjas. Entonces, si lo tenemos circulando, esta beta-lactamasa de espectro expandido en nuestras granjas, no es sorpresa que ellos puedan ir a lo largo de la cadena alimenticia de regreso a nuestras comunidades, ya sea en su forma original como nos entraron o por el uso abusivo e irresponsable de antibióticos, pueden adquirir mecanismos de resistencia nuevos que no están circulando en los hospitales, en las comunidades, y entonces traer una bacteria mejorada desde el punto de vista de resistencia antimicrobiana de regreso a nuestras comunidades. Pero eso no es el problema mayor. La pregunta aquí es, ¿cuál es el potencial rol del uso inadecuado de los antimicrobianos en los sistemas de producción animal? Porque no es tanto la transmisión zoonótica de microorganismos multiresistentes, sino es ese reservorio de resistencia antimicrobiana. Entonces, para contestar esta pregunta, ¿qué pasa cuando utilizamos los antimicrobianos como promotores de crecimiento? ¿Qué pasa cuando los utilizamos en forma masiva
inadecuada, en una subdosis por debajo de lo que es. Para ello les traigo esta diapositiva, una secuencia de diapositivas, ¿ok? Donde esto que ustedes ven aquí es la microbiota normal de un animal. Ahí hay una mezcla de microorganismos resistentes, por lo menos en este caso tienen un gen de resistencia de la tetraciclina en un plásmido, y también tienes, que son los verdes, y también tienen los microorganismos que son susceptibles, que son los rojos, que ustedes ven aquí, donde no tienen resistencia contra la tetraciclina. Lo que estos investigadores hicieron fue brillante. Ellos agarraron un ambiente líquido, que imita el intestino, y colocaron tetraciclina en una subdosis como si fuera o promotora de crecimiento o que simplemente el ganadero está tratando de ahorrarse dinero y puso una cantidad mucho menor de tetraciclina en el agua, en el alimento. Y entonces aquí es donde se ejerce una presión de selección. ¿Qué es lo que sucede? Que estos investigadores vieron que tan pronto se colocaba esa tetraciclina en una subdosis en este ambiente líquido, ellos veían estos microorganismos resistentes compartir automáticamente esta resistencia a la tetraciclina en ese plásmido con los otros microorganismos que estuvieran alrededor de ellos. Entonces, básicamente excretaban, hacían copias del plásmido, de ese gen de resistencia, lo excretaban al ambiente para que los otros microorganismos, en su desespero de tratar de sobrevivir, empiezan a agarrar todo tipo de material genético, y entre esa agarrada de material genético de los que están muriendo o los que lo están compartiendo en forma amigable, ¿okay?, como respuesta al antibiótico, toman eventualmente ese plásmido que tiene la resistencia a la tetraciclina y se vuelven resistentes. Entonces ellos lograron medir qué tan rápido ese proceso ocurre. No solamente lo midieron, sino que lo pudieron ver. ¿Y a qué me refiero que lo pudieron ver? Ustedes están viendo ahí la diapositiva. Este es un video en tiempo real que ellos capturaron, donde nuevamente las bacterias verdes son las resistentes y las rojas son susceptibles. Y está en el minuto 0, es decir, justo antes de que ellos le agregaran una subdosis de tetraciclina. Les voy a pedir que se fijen, agarren un cuadro amarillo de estos y vean en tiempo real cómo los microorganismos verdes resistentes que tienen el plásmido, que son las bolitas amarillas que ustedes ven allí, se las pasan automáticamente a las otras bacterias susceptibles. Muchas de esas bacterias susceptibles son de la misma especie, como Escherichia coli, o son otras especies de las Enterobacteriaceae que comparten cierto tipo de características fisiológicas comunes. Y como pueden ustedes ver, básicamente lanzan ese plásmido, ven las rojas que lo toman en los circulitos amarillos, toman ese plásmido con el gen y automáticamente se vuelven resistentes a, ¿ok? Y no sé si se fijan en el reloj, en menos de 6.5 horas, ese proceso de transformación de cepas susceptibles a resistentes ocurre. Es extremadamente rápido. Si ustedes se acuerdan de una dosis de amoxicilina, generalmente cada 6 horas. En caso de tetraciclina, cada 6 a 8 horas. Y es por eso que si usted empieza a utilizar una dosis subterapéutica como promotora de crecimiento, o una dosis subterapéutica porque se le olvidó y la está tomando cada cierto número de horas más allá de la que le indicó el doctor, o está diluyendo mucho el producto, como pasa en algunos casos con los ganaderos, una subdosis, esto es lo que ocurre en el intestino de los animales y de las personas. Y es extremadamente rápido. Si se utilizara una dosis completa, la mayoría de estos microorganismos, inclusive los resistentes, en muchos casos pueden ser eliminados antes de que esta transferencia ocurra. Y mientras usted mantenga esos niveles altos, esta transferencia que estamos viendo aquí no ocurre o ocurre muy bajo nivel. Y es aquí donde nos entra la preocupación de que este tipo de situación donde estamos usando inapropiadamente antibióticos en la parte animal, estamos creando reservorios de resistencia antimicrobiana adquirida. Porque aquí el problema no es que nos va a traer un microorganismo zoonótico, porque es probable de que muchos de esos microorganismos que se transformaron en resistentes no son zoonóticos, no son capaces de producir enfermedades en animales, pero ya tienen el determinante genético, el gen de resistencia incorporado.
¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, el problema con eso es que mientras nosotros mantenemos la presión de selección al utilizar promotores de crecimiento, profilaxis con dosis subterapéuticas, con baja calidad de los antibióticos, todo eso es lo que está pasando en el intestino de cada uno de estos animales. No solamente eso, ese mismo proceso es el que está ocurriendo en nosotros y ya van a ver cómo ese proceso de expresión de selección entre 6 a 8 horas que ayuda, facilita la repartición de resistencia antimicrobiana, juega un rol en las fallas de tratamiento en la parte humana. Entonces, la mayoría de las personas generalmente están preocupadas en esta parte primera, la transmisión zoonótica de bacterias patogénicas multiresistentes de los animales al hombre. Entonces, tenemos un animal que está infectado con una bacteria zoonótica, Salmonella, Escherichia coli, pero de los biotipos que producen infecciones en humanos. Y se están preguntando, ¿por qué el doctor Ho está utilizando un elefante? Porque las últimas veces que he utilizado un cerdo, un pollo o un bovino, generalmente los productores o la gente asociada con ese rubro se ponen a la defensiva. Y la idea es que este es un proceso biológico. Ocurre con cualquier animal que nosotros consumamos. Básicamente, si usted consume el producto contaminado con esa bacteria patogénica multiresistente zoonótica, usted se va a colonizar y si se le bajan las defensas, usted va a terminar con un cuadro diarreico, algunas veces invasivo, severo, que requiere el uso de antibióticos. Esto que ustedes ven aquí es un brote que nosotros estamos en este momento asesorando. Esto es un país que tuvo una gran morbilidad y algo de mortalidad asociado con una cepa de un microorganismo entérico multiresistente que vino en el producto cárnico de los animales al hombre, fue comprado en los supermercados y un gran brote en la comunidad asociado a estos alimentos contaminados. Y nosotros, utilizando secuenciación de genoma completo, tenemos 100% seguridad de que todos ellos eran exactamente el mismo clon, estaban todos relacionados. Entonces nosotros sabemos que esta transmisión zoonótica de bacterias patogénicas multiresistentes ocurre. Y en este caso en particular, donde hubieron varios niños y personas mayores con infecciones invasivas severas, la única forma que fueron salvados fueron por combinaciones de antibióticos que fueron aplicados en el hospital después de largas estadías y de alto costo por parte del sistema de salud. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que esto ocurre, pero también tenemos que tener en perspectiva el riesgo. Para que este tipo de escenario ocurra, hay muchísimas cosas que por lo menos tenemos que tener, las granjas tienen que estar contaminadas con este tipo de bacterias patogénicas multiresistentes zoonóticas. El animal que nos vamos a comer tiene que estar colonizado altamente por este tipo de microorganismos. Tiene que estar colonizado al momento de arribo al matadero, durante todo el proceso de matanza y de procesamiento de esa carcasa. La carcasa entonces se tiene que contaminar con ese microorganismo patogénico multiresistente, es decir, se tiene que salir del intestino y llegar a la carne de ese animal, al músculo de ese animal. Tiene que sobrevivir a lo largo de la cadena de comercialización, es decir, ese corte de carne tiene que llegar contaminado al punto de venta. La persona lo tiene que comprar, llevárselo a la casa, tiene que sobrevivir ese proceso y el consumidor entonces tiene que exponer y ser colonizado por estos microorganismos multiresistentes zoonóticos. Y no solamente eso, es que una vez que usted colonice, sus defensas tienen que ser quebradas o eliminadas por este patógeno para que usted pueda desarrollar entonces una enfermedad clínica. Y más aún de que entonces cuando vaya al doctor, el antibiótico empírico que le coloque para manejar esa enfermedad clínica no sea una que vaya a fallar, que sea parte de la resistencia a este microorganismo resistente. Entonces, como ustedes ven, son muchísimas cosas que tienen que pasar una detrás de otra para que realmente ocurra este tipo de infección zoonótica por una bacteria patogénica multiresistente viniendo desde una granja a la mesa. ¿Ok? Pero sabemos que ocurre, porque esa es una de las respuestas que me hicieron a mí, cómo llegan este tipo de patógenos al consumidor. Y nosotros sabemos que este ciclo a través de los alimentos es real, pero
que solamente es responsable de una porción de toda la resistencia antimicrobiana e infecciones resistencias antimicrobianas que vemos en la parte humana. Por ejemplo, en los humanos, nosotros sabemos que en los Estados Unidos solamente 1 de cada 5 infecciones resistentes en los humanos tiene un origen de la parte animal, tiene un origen zoonótico. ¿Ok? ¿Qué porcentaje de eso es en Costa Rica? No lo sabemos. Realmente no sabemos qué porcentaje de estas infecciones multiresistentes en la parte humana son originadas por microorganismos de origen zoonótico. Sabemos que ocurren, sabemos que hay muchos reportes, pero no sabemos la proporción. Pero sí sabemos que esa proporción no es el 100%, ni el 80%, ni el 50%, sino que es una proporción menor comparado con todo el problema de resistencia antimicrobiana que estamos manejando en la parte humana. ¿Cuál es la preocupación que entonces tenemos? ¿Por qué tanto la presión de que hay que eliminar los promotores, el uso de antibióticos como promotores de crecimiento o eliminar o controlar el uso subterapéutico de antimicrobianos en los animales? ¿Por qué tenemos que eliminar ciertas clases de antibióticos de uso para el uso animal? Si ustedes se acuerdan de este video, la principal preocupación de estos investigadores es que eran estos microorganismos que se volvieron de susceptible a resistente por la presión de selección antimicrobiana a nivel de granja, son los que nos van a llegar a nosotros a la mesa. Entonces, ¿esto cómo funciona? Usted tiene un animal que tiene su flora normal, que mantiene este factor de resistencia, en el caso del ejemplo de las tetraciclinas. Usted consume ese producto que tiene esa flora normal, no hay ningún producto de origen animal que es estéril, ahí va a haber algún tipo de flora, y si esa flora tiene esa resistencia antimicrobiana ya incluida, pues simplemente usted lo que lo coma, usted se va a colonizar por ese tipo de microorganismo. Aquí no hay preocupación porque estos microorganismos, la mayoría de las veces, de esas Escherichia coli y de otros tipos de enterobacterias, no son del biotipo, del serotipo, de la subespecie, que son las que producen problemas clínicos humanos, pero sí pueden colonizarlos. Y ellos mantienen esa resistencia antimicrobiana allí hasta el día que usted se exponga a un patógeno que quizás no es multiresistente, sino un patógeno susceptible, una Escherichia coli, otra Salmonella, una Yersinia, un Campylobacter, y ya sea por contacto de la familia, se lo trajo su hijo de la guardería, a nivel comunitario, dependiendo si fue un restaurante y la persona que le cocinó la comida se la contaminó con las manos sucias, o usted tuvo que ir a un hospital o una clínica y se puso este patógeno, o a través de las mascotas, donde ya nosotros sabemos que este tipo de microorganismos multiresistentes están circulando en nuestros hospitales y estas mascotas las pueden traer de regreso a nuestras casas. En cualquiera de estas situaciones, la realidad es que usted va a terminar como el experimento que hicieron estos científicos. Usted termina con una coinfección de una flora, una microbiota normal, donde existen mecanismos de resistencia de antibióticos adquiridos, nadando, flotando en ese ambiente, y donde usted entonces está trayendo un patógeno debido al consumo de alimentos o su vida social, y por consiguiente se produce esa coinfección. Si se le bajan las defensas, usted termina con una infección clínica, y si esa infección clínica es severa, lo más probable que un doctor humano le va a colocar antibiótico, y allí es donde empieza el problema, porque al colocarle el antibiótico va a poner presión de selección, como lo vimos en el video, donde estos microorganismos resistentes de flora normal que no nos van a enfermar pueden compartir en tiempo real estos mecanismos de resistencia al patógeno que en ese momento nos está colonizando, que nos está produciendo la infección, y volviéndose resistente, produciendo la falla de tratamiento. Esta es la preocupación que tienen, porque sí, la transmisión zoonótica de microorganismos multiresistentes de las granjas es importante, pero muchos de esos biobares, subespecies, etcétera, no son 100% zoonóticas, pero sí pueden transportar la resistencia antimicrobiana de regreso a nuestras casas, y cuando lo necesitemos, utilizaremos antibióticos, y sin saberlo, si no lo hacemos adecuadamente, ponemos una presión de selección que vaya a la larga a producir estas fallas de tratamiento. Ahora, le quiero recordar que generalmente no es solamente el consumo de productos animales que puede disparar este proceso. Ya sabemos, como se nos mencionó anteriormente, de que si las aguas que
que ustedes están utilizando para regar o irrigar estos vegetales, frutas, cultivos que consumimos, ellos también va a venir esa lechuga, esa espinaca, todo ese producto va a venir contaminado ya a la casa. Se lo mostré en Holanda, donde prácticamente un porcentaje bastante significativo de estos productos, de estos vegetales, ya estaba contaminado con este tipo de microorganismos. Esas Escherichia coli probablemente no son las que le van a producir la diarrea, pero esas Escherichia coli son las que le van a traer los mecanismos de resistencia que lo van a compartir con la Escherichia coli, que sí le pueda causar la diarrea y problemas clínicos severos o las infecciones urinarias con las que empecé anteriormente. También cuando usted consuma su agua contaminada y muchas otras fuentes, es que realmente nosotros vamos a terminar con este tipo de resistencia adquirida que nosotros estamos poniendo la presión de selección incorrecta en muchos casos para dispararlas. En conclusión, el sistema de distribución de estos patógenos multiresistentes y sus determinantes genéticos es complejo. Apenas les mencioné 4 o 5 puntos de todo lo que está ocurriendo en todo eso. Y esta es la respuesta a una de las doctoras que preguntó por qué tienen que tener estos sistemas de vigilancia integrados. Es porque monitorear uno solo de ellos realmente no le permite a usted manejar el riesgo, ni tampoco le permite determinar si las medidas de intervención y mitigación que ustedes están implementando están funcionando. Porque le estarán funcionando en su punto crítico donde está muestreando, pero tarde que temprano le va a entrar o por la puerta trasera, en el caso de las aguas residuales saliendo de los hospitales de nuestras comunidades, o a través de la cadena alimenticia, o a través de la interacción de un lugar tan sencillo como ir a la playa y jugar en la arena. Entonces, aquí siempre la discusión. Entonces, ¿quién se lo dio a quién? ¿Es el uso de antibióticos en la agricultura lo que está causando este problema? ¿O el uso de antibióticos en la parte humana que está causando este problema? Ese tipo de discusión en este momento tiene la misma lógica de que quién vino primero, el huevo o la gallina. Ya no tiene lógica. Ahorita la lógica es que debemos desarrollar planes de acciones nacionales específicamente para el sector agroalimentario que sean integrados, y estos integrarlos bajo la sombrilla de los planes nacionales de resistencia antimicrobiana, donde se combina la parte de salud pública, la parte ambiental y todos los demás diferentes componentes que realmente tengan un valor importante en las dos metas principales de un país. El uso prudente de los antimicrobianos, porque si lo usamos prudentemente, no estamos haciendo en la no estamos agregando presión de selección, ni estamos ayudando a crear esos reservorios de resistencia antimicrobiana, ni creando los pequeños monstruos multiresistentes. Y el segundo es la gerencia integral de monitoreo para realmente saber cuándo este tipo de microorganismos multiresistentes o sus determinantes genéticos peligrosos están entrando a la cadena agroalimentaria. Entonces, esto realmente debería ser la conversación hoy en día, qué es lo que tenemos que hacer para llegar a este estado ideal. Y termino con mi última diapositiva, que fue con la que empecé. En los próximos 30 años debemos producir una gran cantidad de alimentos con todos los retos que tenemos. La pregunta a contestar es, ¿cómo mantenemos o incrementamos esa producción sin sacrificar la eficacia de las drogas antimicrobianas? Donde todavía podamos sobrevivir una infección urinaria sin que perdamos nuestros riñones o la vida. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes y contestaré cualquier pregunta relacionada con el tema que ustedes quieran hacer. Y para aquellos que les ha pegado un poco la edad, les voy a poner aquí, les leo el cartoon. Aquí es una bacteria de la cepa del 2000 diciéndole en una promoción: ustedes son la última clase de bacterias resistentes a las drogas. Mientras los humanos continúen abusando y sobreusando antibióticos, nuestros números aumentarán. Así que salgan y muten y recuerden que lo que no nos mata nos hace más fuertes.